Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios, dado hoy por la hermana Mónica Díaz. Compartiremos este presente estudio dentro de lo que es el escenario profético del tiempo del fin y vamos a considerar la semana incumplida de la profecía de Daniel capítulo 9, verso 27 y los tres poderosas fuerzas o compañías que se van a negar y se van a rehusar el señorío de Jesús. Veremos acerca de la semana incumplida, una semana incumplida. Debido a que los judíos no aceptaron a Cristo, entonces se supone, por lo general, que Daniel 9:24 tendría que ser cumplido una vez más, como lo sugiere el versículo 27. Pero esto no es correcto. Daniel 9:27 debe ser cumplido, pero no como una repetición del versículo 24, ni como el cumplimiento de los últimos 7 años de los 490 años o 70 semanas decretadas. Los hechos expuestos y descritos en el versículo 27 hablan por sí mismos, y los mismos se refieren a un periodo que no tiene conexión con las 70 semanas del versículo 24. Leamos el versículo 27 de Daniel 9, y confirmará el pacto con muchos durante una semana, y en medio de la semana deberá hacer que el sacrificio y la oblación cesen por la extensión de la abominación hasta que la consumación de aquello determinado sea derramado sobre el desolador. Leímos la versión de King James. El verso 24 promete solo bendiciones, y todas esas bendiciones ofrecidas ya vinieron. El verso 27 no ofrece ninguna bendición, sino que es una señal de angustia y desolación. La una semana del versículo 27 no se dice que sea la última semana de las 70, debe significar otra semana u otros 7 años. La última semana de las 70 semanas estaba determinada o decretada con las otras 69. Pero no se dice que la una semana del versículo 27 fuese determinada o decretada. Esta fue anunciada o predicha. Daniel 9:27, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado, o sea, la ira, se derrame sobre el desolador. El Señor concede las graciables bendiciones del versículo 24. Sin embargo, el príncipe, visto en el versículo 26, cuyos antepasados los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70, sería el cruel protagonista del versículo 27. La autoridad de este príncipe no es actuada por voluntad divina, sino que actúa directamente contra la autoridad divina y es incitado por Satanás. Por lo tanto, el fin del mismo será con una inundación. Leemos el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Es decir, en el juicio, la ira se vierte o es derramada sobre él como el desolador. El anticristo será un usurpador abominable, y los judíos se harán partícipes de su crimen por aceptar sus propuestas, atrayendo sobre sí mismos indecibles angustias y dolor. Y ellos tendrán que aceptar al Mesías príncipe del verso 25. Para esto, recomiendo ver Perfil Profético 5 sobre el verdadero rey. ¿Quién será? El legítimo rey. Ahora vamos a contemplar la segunda compañía declarada que rehusarán o que se van a negar al señorío del Señor Jesús. Ellos son los usurpadores. Una gigantesca y formidable compañía organizada de usurpadores será vista contra Jesucristo después de su entronización. El estudio del Salmo 2 se aplica en su totalidad a este periodo. El Salmo 2, 1 al 3 nos dice: ¿Por qué se enfurecen los paganos, las naciones gentiles, los gentiles? Y los pueblos se imaginan una cosa inútil. Los reyes de la tierra se asientan y los gobernantes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo: vamos a romper sus ligas y echemos fuera de nosotros sus cuerdas. El versículo 6: Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Demuestra que esto ha de ser después de que Jesús esté en su trono. Sin embargo, ha establecido, dice, mi rey a mi santo monte de Sión. Versos 7, 8 y 12 nos dice, y muestra que se refieren a Cristo y no a David. Verso 7: Yo publicaré el decreto. Jehová ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Verso 8: Pídeme y te daré por herencia las naciones,
y como posesión tuya los confines de la tierra. Verso 12, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, y bienaventurados todos los que en él confían. Asimismo, Isaías capítulo 14, verso 13 y 14 que nos dice: tú que decís en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas en las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y lo comparamos con Ezequiel capítulo 28, verso 14 que nos dice: tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de las piedras de fuego te paseabas. Dejan claro que los lados del norte, o santo monte, aquí significa el lugar de su trono en el cielo, y está de acuerdo con Apocalipsis capítulo 4, verso 2 que nos dice: un trono es establecido en el cielo y uno es sentado en el trono. ¿Por qué los reyes de la tierra se van a enfurecer en contra de Cristo? Y respondemos: porque desde su trono, en las alturas, Él hará valer su derecho para el dominio universal y ellos se van a negar a rendirse. Ahora nos preguntamos: ¿cuál es el propósito de la Liga de las Naciones de 7 cabezas que se ve en Apocalipsis capítulo 13, versos 1 y 2? Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un hombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, y su trono, y grande autoridad. Los tiempos de los gentiles, que es el ejercicio divinamente asignado de la tenencia de gobierno gentil, habrá terminado y el milenio será esperado. Sin embargo, se tratará de introducir un milenio anunciado, dice paz y seguridad, como vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 3. Incluso ahora están preparándose terribles implementos de guerra con los que impondrán la paz y van a garantizar la seguridad. Pero estos serán usurpadores. Estarán absolutamente fuera del orden divino y rindiéndose al diablo. Los reyes de este mundo quieren un milenio sin Jesucristo, porque no quieren ser nacidos de nuevo. La vieja creación insiste en tener la influencia. Ellos quisieran el gobierno de Dios si pudieran. Su último esfuerzo desesperado para hacerlo así será durante los próximos 7 años de terrible oscuridad, dolor, tinieblas, angustias y de sentencia o juicio. Leemos en Apocalipsis capítulo 5, verso 11 que nos dice: y hubo guerra en el cielo. Esto aún no ha acontecido. Juan solo lo vio en una visión como si eso ya hubiese acontecido. Miguel y sus ángeles, más de 100 millones. Apocalipsis capítulo 12, versos 7 y 8. Luchó contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y ni lugar fue encontrado más para ellos en el cielo. Sin duda, cuando Jesús se levante desde el trono de su Padre, como leemos en Apocalipsis 3:21, al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para establecer su propio trono, aquella guerra entre Miguel y Satanás se va a iniciar. El dominio de Satanás está evidentemente en la región, en lo alto, que la Iglesia por fe ocupa hoy. Nuestra alta vocación o alto llamamiento, como dice en Filipenses capítulo 3, verso 14, y en Efesios 6, 12, donde está realmente la verdadera lucha espiritual, donde Dios nos dio un asiento en los lugares celestiales. Pues nuestra guerra es contra los espíritus malvados, en los lugares celestiales. Satanás es el príncipe del poder del aire, como nos dice Efesios 2:2. Por traslación, vamos a recibir al Señor en el aire, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:17. Por lo tanto, no habrá lugar para Satanás y sus huestes allá arriba. Miguel debe lanzarlo fuera. No me sorprende saber que en algún día Miguel y Lucifer estuvieron luchando, entrecruzando sus cuernos desde 1914 para esta fecha. Sin duda, fue el principio del fin de esta era. O pensemos en esto: si 2/3 de los ángeles en el cielo colocados, situados, arreglados, puestos en orden, guiados, juntados, ordenados, tomando posiciones de un lado por Miguel, el ángel del poder, se agruparon en una feroz lucha contra una tercera parte de los ángeles guiados por Satanás por el otro lado, hay que admirarse de que habrá espantosas señales en el cielo, desasosiegos, malestares, en la búsqueda de la muerte por miedo y perplejidad en todas partes. El mar, el rugir de las olas, el corazón de los hombres, desfalleciendo a causa del temor y la expectación de las cosas que van a sobrevenir sobre la tierra. Ha
los cielos serán conmovidos de hecho por cierto, y el dragón será echado fuera para no volver nunca más. Sí, Satanás no es un usurpador en el cielo ahora, sin duda lo será después de que Jesús sea entronizado en el cielo. Por lo tanto, Miguel lo expulsará sin piedad, como leemos en Apocalipsis capítulo 13, verso 1. La bestia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sus cuernos 10 diademas. Él será la réplica, la contrapartida, el equivalente o la reproducción sobre la tierra del gran dragón rojo que está en el cielo. Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Las maniobras organizadas del diablo en el cielo se van a reproducir en la tierra a través de la Liga de las Naciones, el resurgido Imperio Romano incluido. Las reiteradas conferencias internacionales de hoy día son previas al perfeccionamiento de dicha liga, es decir, se están dirigiendo hacia esa perfección desde este punto hasta ese momento. Cuando Jesucristo comience a hacer valer sus derechos de rey sobre la tierra, aquella liga declarará paz y seguridad al mundo, tal como lo sugiere el caballo blanco y el jinete de Apocalipsis capítulo 6, verso 2. Y la guerra en el cielo entre Miguel y Lucifer será plenamente establecida. Aquella paz y seguridad será breve, porque destrucción repentina seguirán, como es figurado por el caballo rojo o bermejo de Apocalipsis capítulo 6, verso 4. Ese será el principio de dolores, como dice Mateo capítulo 24, verso 8, el anteproyecto de las angustias preliminares de Apocalipsis capítulo 8, o el comienzo de la hora de la tentación, como se ve en Apocalipsis capítulo 3, verso 10. En menos de 3 años, a partir de ese momento, la guerra en el cielo habrá terminado. Satanás será lanzado a la tierra, como se lee en Apocalipsis capítulo 12, verso 9, y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La lucha contra el reinado de Cristo, llevado a cabo por el reinado del anticristo, continuará durante 42 meses, como se ve en Apocalipsis capítulo 13, verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Esos días de dominio gentil estará en usurpación. Todos los gobernantes nacionales durante ese periodo serán usurpadores, porque ellos serán organizados en contra de Cristo, el Rey divinamente autorizado por Dios. El diablo, expulsado de los cielos como un usurpador, se va a negar inmediatamente ir al lugar preparado para él, pero por 1260 días inspirará a su hombre de pecado para blasfemar de Dios y de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, como se ve en Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Por lo tanto, las copas ardientes de la ira de Dios serán derramadas sin medida sobre las naciones, como se indica en Apocalipsis capítulo 14 al 16. Dios luchará por su Hijo contra los usurpadores. Él deberá juzgar al mundo con justicia, como se lee en el Salmo 9, verso 8. Si los pueblos estuvieran haciendo lo justo, Él no sería justo en la apreciación de ellos para juzgarlos. Si los reyes estuvieran gobernando en su voluntad dentro del período ordenado del dominio gentil, Él sería injusto en el derramamiento de su ira sobre ellos. Pero debido a que las naciones son rebeldes, usurpadores, diabólicas, y se niegan firmemente de modo blasfemo, rehusando y rechazando el dominio de Cristo, Dios los conquistará y los vencerá por aplastarlos. Él incluso romperá o quebrará por vara de hierro, y como un vaso de alfarero los desmenuzará, como vemos en el Salmo 2:9. Preguntamos, ¿por qué la piedra cortada no con manos hiera los pies de la imagen de hierro, arcilla y barro? Leemos en Daniel 2:34. Mientras miraba, se desprendió una piedra sin intervención de manos. Ella golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Porque cuando la piedra entra en la escena, será el momento para que Él, Jesucristo, reine. Cuando el gran monte se levante, o sea, el reino de Cristo, el dominio gentil llegará a su fin o terminará. Si aquello no fuera cierto, la piedra sería el usurpador, hiriéndoles en los pies de la imagen o la Liga Imperial Democrática de las Naciones. Pero Él la herirá con violencia, porque Él tendrá el derecho de reinar, después de que Dios les dio el dominio del mundo sobre las naciones, como leímos y leemos nuevamente en Daniel 2:37. Tú, oh Rey, eres Rey de Reyes, porque el Dios de los cielos te ha dado la realeza, el poder, la fuerza y la majestad.
Los reyes de Israel serían considerados rebeldes si no se sometían a aquel dominio. Dios estaba disgustado con tal rebelión y los castigó. Por eso, como leemos en 2 de Reyes capítulo 24, verso 1 y 2. En su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Pero Jehová envió contra Joacim tropa de caldeos, tropa de sirios, tropa de moabitas, tropa de amonitas, los cuales envió contra Judá, para que la destruyesen conforme a la palabra de Jehová que había hablado por sus siervos los profetas. En Jeremías capítulo 52, verso 2 al 5, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que hizo Joacim. Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá, llegó a echarlos de su presencia, y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén, y acamparon contra ella, y de todas partes se edificaron contra ellos baluartes, y estuvo sitiada la ciudad hasta el 11º año del rey Sedequías. Solo así será cuando él cambie los tiempos de los gentiles al dominio judío, y las estaciones corran para establecer de acuerdo con el calendario judío. Daniel 2:21. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Entonces los reyes serán usurpadores en prolongar su dominio. Dios será absolutamente justo en arrebatarle el dominio de ellos por voluntad divina y sentencia. Como leemos en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una propuesta, una objeción explicada. Leemos en Mateo capítulo 24, versos 13 y 14. Mas el que perseverar hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino por todo el mundo, por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. En primer lugar, podremos suponer que el fin de esta cita significa el fin de esta edad o del tiempo de los gentiles, en respuesta a la tercera pregunta de los discípulos en el verso 3, pero eso no puede ser su significado. Los versos 8 y 28 describen la aflicción abundante, iniquidad, tribulación, resolución sin precedente, solo anteriores y precediendo la revelación de Cristo a su pueblo Israel. El fin significa el fin de esos terribles días, el fin de la semana de las desolaciones de Daniel 9:27, que llegará a su clímax o culminará con la batalla de Armagedón. Los tiempos de los gentiles, es decir, el dominio asignado a las naciones, terminará 2270 días antes del fin de la angustia de Jacob. Otra vez, como se ve en Jeremías capítulo 30, verso 7, es decir, 250 días. Los discípulos hicieron 3 preguntas a Jesús, pero ninguna de ellas se refiere a los 7 años de la tribulación. La primera se refiere a la caída o derrocamiento de Jerusalén por Tito en el año 70 después de Cristo. La segunda y tercera se refieren al segundo venimiento de Jesús y el fin del milenio. Tengamos en cuenta que entonces los discípulos no sabían nada acerca de esta era y la edad de la iglesia. Ellos se referían solo al reino. Leemos Hechos capítulo 1, versos 3 y 6, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Con respecto al fin del reino, Él les dio las instrucciones antes, como se lee en Mateo capítulo 13, versos 37 al 50. En Mateo 24:3 solicitaron la señal de ese fin, es decir, el fin del mundo. Leemos: estando Él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En el cual en el capítulo 13, versos 39, 40 y 49, debe decir la consumación de la edad, como la versión revisada al margen lo expone. Mateo capítulo 13, verso 39 nos dice: el enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo o la consumación de la edad, y los segadores son los ángeles. Mateo 13, 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo o la consumación de la edad. Y Mateo capítulo 13, verso 49, así será el fin del siglo o la consumación de la edad. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Por lo tanto,
Por eso pidieron conocer el signo o la señal de la consumación de la edad del milenio y no del fin del dominio gentil, porque ese tema no fue objeto de examen para ellos. La palabra griega traducida fin, en los 4 versos que acabamos de citar, significa literalmente poner fin a un conjunto, una realización, una consumación y confrontar a un fin. Y se usa únicamente en relación con edad o edades. Ver también Mateo 28, verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y Hebreos 9:26, de otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Apocalipsis 2:26, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le haré autoridad sobre las naciones. Guarda mis obras hasta el fin se refiere también al mismo tiempo. La palabra griega traducida fin en Mateo capítulo 24, versos 6, 13 y 14 es telos, la palabra griega telos, el término general para el fin o para el cese de cualquier cosa. Y leemos Mateo 24, 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24, 13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y verso 14, no, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por lo tanto, estos 3 últimos versos no pueden significar el fin o terminación de cualquier edad. Este evangelio, por testimonio, a pesar de que el evangelio ha sido proclamado en todo el mundo durante los últimos 2000 años, sin embargo, su proclamación se va a completar durante los 7 próximos años de sentencia o juicio. Este será el evangelio del reino en particular. La publicación o proclamación de esta misma consecuencia va a aparecer en la plenitud de los gentiles, como se leyó en Romanos 11:25, por ser el último testigo al mundo a la vista del reinado insuperable de justicia y paz de Cristo. En Apocalipsis capítulo 14, verso 6, se le llama el Evangelio eterno, que será transmitido o divulgado por un ángel que volaba o un mensajero veloz. Leemos, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, para predicar a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Aquel mensajero probablemente representa una compañía de poderosos flamantes evangelistas. El vuelo aéreo de Felipe, que se ve en Hechos de los Apóstoles, para predicar el Evangelio, Hechos capítulo 8, tipifica aquel milagroso ministerio. Prestemos atención al contenido del mensaje. Temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Esto está en Apocalipsis capítulo 14, verso 7. Los hombres de todo el mundo se verán obligados a saber que el Hijo de Dios está sobre su propio trono en el cielo y justamente exigiendo adoración, sometimiento y sujeción. Ahora Jesús había dicho que después de aquella fenomenal difusión del Evangelio del Reino, entonces luego vendrá el fin. Es decir, el fin de las indescriptibles angustias que él destacó ante sus discípulos. Él mismo luego descenderá a liberar a los judíos de la muerte por arrojar al anticristo y a los falsos profetas en el lago de fuego. La palabra original aquí para poner fin es telos, como se indicó anteriormente. En Marcos capítulo 13, verso 7, 13 y Lucas capítulo 21, verso 9, la palabra griega para poner fin es telos y se refiere a la cesación de penas y dolores. Leemos en Marcos capítulo 13, verso 7. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerra, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Marcos 13:13, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Lucas 21:9, y cuando oigáis de guerra y sediciones, no os alarméis, porque es necesario que todas estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. De acuerdo a ambos dos registros, los discípulos no preguntaron acerca de la consumación, o del griego sintelaias, de cualquier edad, sino solo acerca de la tribulación, del griego telos. Gracias al Señor por tanta bondad de tener su palabra y compartirla. Que el Señor bendiga ricamente. Saludamos de la Iglesia El Evangelio de la Gloria. Nos encontramos en Posadas Misiones, República Argentina. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube El Evangelio de la Gloria, en donde podrás encontrar muchos contenidos bíblicos para tu edificación.
No te olvides de activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades de nuestro canal. Y recuerda, somos bendecidos para ser de bendición.